vamos a tener el privilegio de tratar el tema el tentador y la tentación. Y vamos a aprender cómo actúa el tentador y cuáles son las características de la tentación y además cuáles son las consecuencias al ceder a la tentación. Es un interesante tema que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo. Y nuestra base bíblica va a ser en Génesis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, verso 1 al 10. Este pasaje nos relata que el hombre y la mujer vivían en el huerto del Edén y todo estaba perfecto hasta este momento. Pero en el capítulo 3 va a ser la aparición un personaje y vamos a estudiar ese capítulo. Génesis capítulo 3, verso 1 al 10 dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amantísimo Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, lleve cada bendición a cada corazón, Señor, que ya ha establecido en su plan maravilloso. Padre Santo, que tú lleves, Señor, el consuelo, la fortaleza, la advertencia a tiempo, para que nosotros podamos evitarnos de muchas situaciones, de muchas consecuencias. Te pido que bendigas a mi hermano y a mi amigo, a mi hermana y a mi amiga que ven este programa. En el nombre de Cristo Jesús, úsame para predicar tu palabra, Señor. Amén y amén. Primero que nada, vamos a ver en el capítulo 3, lo vamos a dividir del versículo 1 al versículo 5. En esta noche vamos a hacerlo de una manera tipo estudio, no tanto tipo predicación, sino tipo estudio para que podamos sentirle sabor a la palabra del Señor. Y habíamos dicho que en Génesis 1 se narra la creación del mundo, del universo, y en Génesis 2 se narra cómo Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén y cómo vivía en un estado de perfección hasta ese momento. Pero Génesis 3 va a narrarnos otra faceta de la historia del hombre, y aparece en los primeros versículos un personaje. Y a Génesis capítulo 3 del verso 1 al 5 le vamos a llamar la astucia del tentador, y vamos a ver qué astucia tiene este personaje. Y dice: pero la serpiente era astuta. Aquí aparece un personaje que es dado a conocer como la serpiente. Esta palabra serpiente da la impresión al traducirlo como un ser luminoso, un ser brilloso, un ser de colores. Y se supone que el diablo, el tentador, el enemigo,
se apoderó de la serpiente y esta es la manera como que se acerca a Eva, y tal vez eligió a la serpiente por lo vistoso, por los colores, por lo atractivo de este animalito. Sin embargo, dice que la serpiente era astuta. Aquí, a lo largo de la revelación progresiva de la palabra de Dios, ya en Apocalipsis leemos que al diablo se le da el título de la serpiente antigua, refiriéndose posiblemente a este pasaje, a este evento que ocupó a la serpiente o tomó la forma de la serpiente para llegar a conversar con Eva. Y dice que la serpiente era astuta, tenía astucia, tenía gracia. Y como les decía, parecía ser que era un animal atractivo, luminoso, de colores, que llamaba la atención. Sus movimientos graciosos, también coordinados, tal vez llamaron la atención de Eva. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero acá nosotros notamos que el enemigo va a empezar, el tentador va a empezar a poner en práctica esa astucia, esa sagacidad para poder llevar a cabo un objetivo. Y miramos la astucia del tentador. Y dice que dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta pareciera ser una pregunta sencilla, pareciera ser una pregunta insignificante, pero acá es donde el tentador empieza a mostrar su astucia. La serpiente empieza a mostrar su astucia formulando una pregunta que aparece sencilla, pero esta pregunta, cuando la analizamos, distorsiona la palabra de Dios. Esta pregunta tiene un objetivo bien calculado, es una pregunta bien formulada, y es con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta pregunta, la respuesta era lógica. No, Dios no ha dicho eso. Y era una pregunta que sin duda alguna quería lograr y crear dudas sobre el mandato de Dios. Y la frase con que Dios os ha dicho en el original se podría traducir o dice, ¿realmente Dios os ha dicho? En verdad, no puedo creer que Dios haya dicho tal cosa. Y quiere el tentador con esta pregunta sembrar dudas en la mente de Eva. Dice que la serpiente con esta pregunta también, si la notamos bien, dice, con que Dios os ha dicho. Yo quisiera que ustedes me acompañaran aquí mismo a Génesis capítulo 2, en el versículo 16. Y vamos a leer ahí donde Dios, Jehová Dios, habla. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, la serpiente está citando esto, pero dice simplemente con que Dios os ha dicho, como algo que solo dijo. Pero en realidad en el versículo 16 del capítulo 2, nosotros encontramos que Dios no solo dijo, sino que dice que mandó Jehová Dios diciendo. Y esta astucia del tentador empieza a tratar de suavizar la palabra de Dios. Trata de suavizar el mandato de Dios. Es decir, sí, Dios lo dijo, pero tal vez no es algo que tú tengas que cumplir. Sí, Dios lo dijo, pero no es con carácter obligatorio, no es con carácter de mandato. Es un dicho, ¿verdad? Así dicen en la iglesia, así dicen que dice la Biblia. Pero hay mandatos, hay mandamientos. Y el enemigo siempre va a tratar de suavizar lo que Dios ha mandado. Va a tratar de suavizar la palabra de Dios. Aparte de eso,
En esta misma frase nosotros encontramos que el tentador exagera el mandato de Dios al decir, no comáis de todo árbol. Esto no lo había dicho Jehová Dios. Miremos el versículo 16 con atención del capítulo 2. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Jehová Dios sí había dicho que podían comer de todo árbol. Pero esta pregunta, esta frase está bien dirigida, que quiere exagerar y dice, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto, de todo árbol. Y quería lograr centrar la atención de Eva en que Dios no había prohibido comer de todo árbol, solo había prohibido comer de uno solo. Y la pregunta está bien formulada a manera de que Eva se pueda centrar en aquello y pensar en aquello que Dios le prohibió y no en lo que Dios le permitió. Dice, con que Dios os ha dicho, y exagera. Y Dios, Jehová Dios, dice en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios permitía que comieran de todo árbol, a excepción de uno. Pero la serpiente con la astucia, el enemigo con la astucia, quería que Eva pensara en aquello único que le era prohibido y que dejara de contemplar todo lo que Dios le había permitido. Notemos además que la serpiente se expresa en esta frase refiriéndose con que Dios, en el capítulo 2, leemos en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre. Y volvemos a leer en el versículo 18, y dijo Jehová Dios. En el versículo 19, Jehová Dios. El versículo 21, entonces Jehová Dios. Y en todo el capítulo 2 se refiere al Creador como Jehová Dios. Pero la serpiente dice con que Dios, y le quita la frase o le quita el nombre Jehová. Es decir, él lo que quiere es tratar o expresa del Creador únicamente con el término Dios y no con el característico Jehová Dios del capítulo 2. Es decir, es como de mucha confianza y quería lograr en la mente de Eva, en el corazón de Eva, decir, bueno, esta serpiente sin duda alguna tiene más confianza que yo con el Creador, porque se refiere a Él únicamente como Dios, no como Jehová Dios. Entonces, en conclusión, en este sentido, esta pregunta diremos que el propósito de la serpiente era crear duda acerca de la libertad que Dios le había dotado para elegir. En el pensamiento de la mujer, sin duda alguna, empezaron a surgir pensamientos como estos. Si Dios nos ha dado libertad, ¿por qué prohíbe esto? ¿Por qué solo un árbol? ¿Por qué no nos prohíbe todos? Si Él es tan bueno, ¿por qué nos limita? Y esto logra la serpiente a través de tergiversar la palabra de Dios, de formular una pregunta de una manera tan sutil y tan astuta, con un solo propósito: crear duda acerca de los propósitos de Dios. ¿Sabes que de acá sacamos algunas aplicaciones para nuestra vida? 1, el enemigo siempre tratará de sembrarnos duda acerca de lo que Dios ha dicho y ha mandado. Ahí va a aparecer un joven y te va a decir: vos, pero eso es lo que dice el pastor, va, pero realmente Dios lo manda. Eso es lo que dice el líder de jóvenes, pero ¿será vos que Dios eso es lo que quiere? Tal vez es la manera en que ellos interpretan la palabra.
pero no es lo que Dios dice. Siempre va a tratar de suavizar. Hay quienes dicen, bueno, podemos pecar y luego nos reconciliamos, ¿verdad? Hoy pecamos en la mañana y en la noche nos reconciliamos. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios y no hay que suavizarla. Pero el enemigo va a tratar de sembrarnos duda acerca de quién es Dios y de sus propósitos. Va a querernos hacer pensar de que Dios no es tan bueno como dice la Escritura o como Él se ha dado a conocer, sino que va a querer hacernos pensar en que, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué nos limita? ¿Por qué prohíbe esto? ¿Por qué no me deja hacer aquello? Y mayormente en el corazón del joven, de la señorita, empiezan a surgir este tipo de dudas. También podemos sacar otra aplicación, que nosotros debemos de confiar siempre en la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Esta palabra, esta Biblia contiene 66 libros y cada uno de esos libros es palabra inspirada por Dios. Usted puede buscar algún error o puede buscar algo que no esté bien en la palabra de Dios, pero no lo va a encontrar porque toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios es cierta y toda es palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar también atentos a a la manera como se nos expone la palabra de Dios. Porque en este versículo, el enemigo viene y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva puso atención, pero vamos a ver más adelante que no pudo discernir lo que el enemigo, lo que el tentador quería lograr. Ahora miremos el versículo 2 y vamos a ver la defensa de la mujer. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Acá encontramos la defensa de la mujer. Después de escuchar la pregunta de la serpiente, la mujer contesta y contesta como una defensa a Dios, como querer defender a Dios. Lamentablemente en esta respuesta la mujer muestra que no conoce a cabalidad la palabra de Dios y ella responde de una manera no adecuada. Miremos que ella responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Al responder, cometió por lo menos 2 errores. Podemos ver que ahora la mujer, al querer citar la palabra de Dios, la cita mal. Y uno de los errores es que ahora ya no se refirió y no dice pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ella no dice, dijo Jehová Dios, sino que ahora ella también dice, del fruto que está, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Y trató al Creador de la misma forma que la serpiente, simplemente con el término Dios y ya no como en el capítulo 2, usando Jehová Dios, ese título de reverencia, el nombre de nuestro Dios, Jehová Dios. Así que ahora ella parece ser que, bueno, si la serpiente trata así al Creador con esa confianza, ¿por qué yo no lo puedo tratar con esa confianza? Y empieza ya a caer en el juego del tentador. También la mujer acá en la defensa comete otro error, y es agregándole a la palabra de Dios.
Note que la mujer dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y le agrega, ni le tocaréis para que no muráis. Jehová Dios nunca había dicho eso. Miremos en el capítulo 2 y verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Acá Jehová nunca dice que no se podía tocar, simplemente dice que no se podía comer. Pero ahora la mujer en su defensa viene y le agrega las palabras, ni le tocaréis. Palabras que Jehová Dios no había dicho. Él no había prohibido tocar del fruto, sino que no lo comiera. Acá vamos a ver que la forma en que la mujer se refiere al Creador y las palabras que agrega al mandato de Dios nos lleva a pensar que la mujer ya le estaba, o a la mujer ya le estaba inquietando el límite o la prohibición de Dios. Ya había en ella una ansiedad por comer del fruto, y las preguntas del enemigo le hicieron pensar más en esto. Y podemos hacer algunas aplicaciones para nuestra vida. La primera aplicación es que nosotros debemos de exponer la palabra de Dios como es, sin agregarle o quitarle cosas, porque cuando le agrego o le quito, estoy incluyendo mis pensamientos, mi forma de pensar. La palabra de Dios hay que exponerla tal y como Dios la dio, tal como Dios la da. Nosotros no podemos agregarle nuestros pensamientos. Es que yo pienso que esto quiere decir, o es que yo siento que podría decir esto. No, la palabra de Dios hay que exponerla tal y como está, sin agregarle, sin quitarle. Hay una gran diferencia entre el cristianismo y muchas religiones, muchas sectas que le agregan a la palabra de Dios, le agregan tradiciones, le agregan convenios, le agregan libros, le agregan un montón de situaciones. Pero nosotros debemos de escudriñar la palabra, de citar la palabra, de predicar la palabra. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es, debemos de conocer la palabra de Dios, porque si ignoramos la palabra de Dios, somos derrotados. En esta defensa que la mujer hace contra la serpiente, o tratando de defender a Dios, cita mal la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de citar la palabra de Dios y no la sabemos? Y empezamos a utilizar frases como, mire, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es algo que está el concepto, pero no lo dice literalmente la palabra de Dios. O aquel famoso dicho que a Dios orando y con el mazo dando, así dice la palabra de Dios. Da el concepto, pero no lo dice literalmente. Así que no podemos citar o no podemos decir algo que la palabra de Dios no nos enseña, no nos dice. Y esto que vemos acá, la pregunta de la serpiente fue: ¿con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol? La mujer responde y dice: no, sí podemos comer de todo árbol, menos de uno. La intención del tentador era que Eva centrara su mente en lo que estaba prohibido y que dejara de pensar en todo aquello que está permitido. Entonces nosotros debemos de pensar siempre en las miles de cosas que tenemos y no dejarnos que nos haga pensar el tentador en aquellas cosas que no poseemos. Cuando nosotros empezamos a pensar en que no tenemos tal o cual cosa, debemos de llevar nuestra mente y pensar en todas las cosas que sí tenemos, en todas las cosas que Dios nos ha bendecido.
todo aquello que sí podemos hacer, eso debemos de pensar, en lugar de estar pensando en todo aquello que no podemos o que Dios no quiere que nosotros hagamos o practiquemos. Los jóvenes, por ejemplo, se ponen a pensar en que ¿por qué no se me permite tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y empiezan a pensar en eso que en el momento Dios no quiere que se practique, sino en el marco del matrimonio, y se olvidan de que hay muchas cosas en las que Dios les ha permitido pensar, en las que Dios les ha permitido hacer y que tienen la bendición de tener fuerza, de poder correr, de hacer deporte, tienen la bendición de tener amigos, de tener familia, de poder estudiar, de poder viajar, ir al volcán. O sea, pueden hacer muchas cosas, pero el enemigo trata de hacerlo pensar en aquello que no pueden hacer. Y debemos de pensar siempre en las miles de cosas que sí tenemos, que sí podemos hacer, y no tanto en aquellas cosas que no poseemos. Debemos de pensar en eso. El enemigo siempre te va a llevar a pensar en aquello que no tienes, y tú debes de pensar en aquello que sí tienes, en aquello mucho que Dios te ha dado. Miremos el versículo 4 al versículo 5. Ahora la serpiente vuelve a atacar, el tentador vuelve a atacar y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora la serpiente va a atacar, y con esa astucia va a querer sembrar dudas, a crear dudas en cuanto al propósito de Dios. Primero, está sembrando dudas en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a quién es Dios, en cuanto a lo bueno, a la bondad de Dios. Ahora está creando dudas en cuanto al propósito y la persona de Dios. Y miramos acá que ahora la serpiente va a utilizar otra astucia. Sin duda alguna, la serpiente, al observar que la mujer estaba en un grado de ansiedad en cuanto al límite que Dios le había puesto y en cuanto a la libertad, sin duda alguna, en este momento Eva ya estaba pensando: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué me prohíbe esto? Y si nos dio libertad, ¿por qué precisamente de ese árbol? ¿Por qué no de los otros? ¿Por qué solo de ese? ¿Y qué pasa si yo como de ese fruto, de ese árbol? ¿Qué va a pasar? Y en la mente de Eva ya empezaba una ansiedad. Ya ella quería comer de ese árbol. Y esto lo aprovecha sin duda la serpiente para atacar de una manera más sutil a la persona de Dios y sus propósitos. Y la manera que la serpiente utiliza ahora es la de decir medias verdades. Y ahora la serpiente empieza a utilizar esta estrategia. El tentador, el enemigo, empieza a utilizar esta estrategia de decir medias verdades. La serpiente ahora le dice a la mujer: ¿sabes qué? Si tú comes de ese árbol, no moriréis. En el pensamiento de Adán y Eva, sin duda alguna, estaba que en el momento de comer de ese fruto, ellos iban a caer desplomados, muertos. Porque en el capítulo 2 y verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces, en la mente del hombre, en la mente de la mujer, en la mente de Adán y Eva, sin duda alguna, estaba el pensamiento que al comer de ese fruto, instantáneamente iban a morir.
Ahora la serpiente les dice todo lo contrario, les dice, no moriréis. Pero aquí la serpiente les está diciendo una media verdad, lo cual era una mentira, lo cual que al momento de comer del fruto no morirían, sino que les dice, serán abiertos